Ok, o sea, hoy era la clase como de discusión, etcétera. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que no sea sobre el proyecto? Ok, ok, entonces hablemos un poquito del proyecto. ¿Alguno de ustedes tiene como una pregunta en específico? O si no, lo que voy a hacer es como ver su propuesta con ustedes, pero no sé si alguno antes tiene algo en específico que quieran preguntar. Bueno, o sea, pero yo creo que es mejor ver la propuesta primero, profe, y después le hago la pregunta. Ok, esta es su propuesta, ¿no? ¿De Sí, qué va? profe. No, no actualizaron los nombres por aquí, pero bueno, no importa. Am, sí, me parece que está bien. Siento que eh, como toda esta información, la de las primeras dos, tres páginas, lo podemos dejar, o sea, como que expandir un poquito. A eso es como lo que me refería con la documentación, de que si veían los otros proyectos tenían un montón de documentación, pues ustedes por aquí también. eh, Sí, siento que si escribimos un poquito más de esto y como que la historia se entiende relativamente bien, eso puede ayudar también. Em, sí, después quería preguntar cuando hablan de fotoplethysmography, dice el volumen de sangre cambia en el cuerpo. ¿Qué ocurre con cada pulso del corazón? Pero el latido. Ahora, la pregunta era, em, a ver, no. ¿Esto lo copiaron de algún lado o lo escribieron ustedes? Porque la pregunta era, yo me imagino que cuando cambia, cuando hay un latido del corazón, el volumen de sangre en el cuerpo no cambia, ¿no? Pero tal vez cambia como el flujo instantáneo o el volumen instantáneo, no sé. O como tal vez, porque para alguien que no sepa qué es esto, me imagino que esto es lo mismo que usa, por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿no? Cuando miden el nivel de oxígeno en la sangre y todo esto, ¿no? Es la misma idea de la luz, etcétera. Y sí entiendo que es el volumen que hay en ese momento, tal vez en el dedo, donde sea que estés haciendo la medición, ¿no? Solo como confirmando con ustedes. Sí, profe. Sí, entonces tal vez podemos aclarar un poquito ahí porque, o sea, creo que se entiende la idea, pero al final no es como el volumen de sangre en el cuerpo, porque ese sigue siendo el mismo, ¿no? O Sí, o cambia, sea, pero es más muy como, lento. Sí, puede ser, pueden poner como la densidad instantánea o el volumen instantáneo en el fingertip o donde sea que estén haciendo la medición. Este, está buena esta parte también. A ver, había marcado. Ah, sí, en la descripción de la aplicación, etcétera, está bien. Em, está raro esta parte que pusieron aquí porque dice, em, Este, bueno, o sea, igual, la introducción habría que expandir un poco más en todo esto, pero en particular esta parte dice, se recomienda que si usas un oxímetro, pulso o lo que sea, em, como que no entiendo estas dos oraciones, como que no están conectadas entre sí, ¿no? La primera dice que se recomienda que utilices una de estas cosas, porque dice, esto es lo mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Dicen el pulse oximeter, y entonces dice, se recomienda que el pulse oximeter lo usen si tienes una enfermedad en el pulmón o una condición del corazón, y luego dice, pero puede ser usado sin conocimientos médicos para una evaluación de rutina, ok, pero estas dos oraciones no están conectadas, ¿no? O hay algo que estoy, no sé si querían, no sé, no entiendo la idea y las oraciones como que no estaban conectadas, entonces no entendí bien cuál era la idea que querían expresar aquí, o sea, sí entiendo que dicen, ok, estamos haciendo el pulse oximeter para que puedas hacer esta medición, pero luego no sé qué quieren decir, o sea, sí, creo que en vez de bot era also, y además, bueno, o sea, no quedó tan bien la idea, eso lo escribí yo.
Pero sí, era Ujú. como que no es necesario sino tener las enfermedades, sino que también puede ser para algo de rutina. O sea, querías decir como que querían, también parte de la idea de hacer este proyecto es que para entenderlo no tienes que no tienes que tener conocimiento médico, simplemente lo usas y ya, ¿no? Sí, más o menos sí. Ah, eso sí, eso tenía un poquito más de sentido. Ok. Am, Después en el diagrama de bloques, pues más o menos era algo así lo que les dije que hiciéramos, pero por ejemplo este cuadrado rojo, me imagino que están diciendo que este cuadrado rojo es lo que estaría dentro del chip o lo que sea, pero si ese es el caso, tienen que escribirlo por algún lado, ¿no? Porque si no, no entiendo a qué se refiere la caja roja, ¿no? A ver, ¿qué es la caja roja? Creo que es como lo que está, bueno, no es que no sé, no, no me acuerdo de qué era, pero creo que es lo que está integrado como en la Es parte como que, yo creo que es como una de las dos partes, porque usted sabe que eso se coloca en el dedo. Yo creo que una parte corresponde a la de abajo que contiene todo el procesamiento digital y bueno, todo la DC, todo lo que contiene ahí. Y la parte de arriba es la parte de donde se emiten los LEDs, que es lo que está fuera de la caja. Ok. Em, bueno, sea lo que sea, les dejo a ustedes de tarea averiguar qué querían decir aquí, pero si ustedes no lo saben, que son los que escribieron esto, pues mucho menos alguien que lo tiene que leer, ¿no? Y ahorita está bien. O sea, recuerden que yo todos estos comentarios los hago como estoy de su lado, ¿no? La idea es que ganen el concurso, etcétera, va a hacer nuestro mejor esfuerzo y si ganan, buenísimo, y si no ganan, pues igual sirven de aprendizaje. Pero piensen el que ahora imagínense que son unos de los jueces del concurso y empiezan a leer esto y ven esta caja y pues en ningún lado hablan de qué es, entonces no sé si esto es lo que tiene que estar dentro del chip, si esto es, como dice César, una parte de arriba de una tarjeta. Entonces, bueno, en este tipo disculpen eso, en este tipo de dibujos tienen que especificar qué es cada caja, ¿no? También las letras que usaron, fíjense que se pegan entre sí, ¿no? De repente pueden usar otro tipo, otra fuente como Arial o algo así. Em, También, por ejemplo, poner un poquito más de detalles, ¿no? No sé qué parte iban a poner dentro del chip y qué parte no. Sé que lo que ustedes van a hacer es nada más la parte que dice Digital Signal Processor. Ahora pueden hacer, por ejemplo, una caja, tal vez una caja, yo pondría una caja roja aquí y diría como, bueno, esto es este proyecto y luego la caja que tienen acá la pondría de otro color si la quieren dejar y especificar qué era. Y como el proyecto es nada más la parte que está aquí, pues habría que poner un poco más de detalle, ¿no? En el diagrama, o sea, pudiésemos hacer un dibujo así y entonces tal vez hacer como en el paper que les mostré, ¿se acuerdan? Donde expandes esta caja un poquito y dices qué hay adentro, ¿ok? ¿Se entiende la idea? sí, profe. Sí, ¿y por qué digo que, déjenme abrir el chat por si acaso si alguien está hablando por ahí? Em, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando mucha gente que de los jueces estoy seguro de que no van a leer el texto. O sea, no sé cuánta gente envía, no sé cuánta gente envía concursos, ¿verdad? Pero usualmente lo que pasa, incluso cuando escriben un paper o algo, eh, a mucha gente le da fastidio sentarse y leer 10 páginas. No, no hay que les dé fastidio, sino que no tienen tiempo, ¿no? Em, o sea, sentarse a leer un paper completo toma un buen tiempo, ¿no? Son muchas cosas que hay que entender, etcétera. Y entonces lo que mucha gente hace es ver las figuras, como más o menos como leer por encima, ver las figuras y tratar de entender de ahí. Entonces, mientras las figuras, la idea es tratar de contar una historia a través de las figuras. Y entonces, si alguien está viendo las figuras por encima, ya con ver las figuras, la idea es que entienda de qué trata el proyecto más o menos, y como cuál es la innovación. Y ya después si,
o no la innovación, porque no estamos haciendo un proyecto de investigación, pero más o menos entender cuál es el objetivo del proyecto y cómo se hizo, y ya de repente eso agarra el interés de esa persona y tal vez lee un poquito más lo que escribieron. ¿Sí? Pero imagínense ustedes mismos, ¿verdad? Imagínense que les mandan de un día para otro, tienen 50 proyectos de notebooks en Jupyter que tienen que ir a leer, etcétera. Pues no van a sentarse a leer las 50 cosas completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay parte, vamos a suponer que parte de la información era acá, ¿no? Que, por poner un ejemplo, o sea, ¿cuánta gente va a leer esta línea en específico? Eh, no sé si más o menos entienden la idea. Sí, profe. Sí, profe, entiende. Sí, entonces, bueno, es como y hacer figuras es difícil. O sea, yo no espero que ustedes de repente aquí terminen haciendo figuras como para una presentación. O sea, cuando yo estaba haciendo la presentación que les di, del paper que les pasé de ASCC, estuve como un mes y medio nada más haciendo las diapositivas, ¿no? Porque hacer ese tipo de figuras para la explicación, etcétera, es difícil. Y entonces, obviamente, ustedes no tienen un mes y medio para hacerlo y además no vale la pena, como que son cosas diferentes, ¿no? No van a hacer unas figuras como para una conferencia, etcétera, sino para describir el proyecto. Pero, o sea, aunque no tenemos que hacer algo que sea perfecto, sí siento que la historia se cuenta mejor a través de las figuras, ¿ok? Em, entonces, bueno, explicando, pues nada, quería hacer ese comentario. Y bueno, explicar un poquito, por ejemplo, esta parte del sensor de corriente a voltaje, lo pueden dejar así, o si a alguno le interesa, pueden poner un dibujito de qué sería, como un circuito básico, qué sé yo, puede ser una resistencia con algo más, no sé, o lo que sea ese circuito, eh, pudiésemos ponerlo si fuese algo que quisiéramos decir, como en un proyecto más grande tendríamos esto. Ahora, como no lo vamos a poner en este chip, pues lo pueden dejar así. Eso sería como que si tuviesen más tiempo, pudiesen cambiar este dibujito por algo más. ADC está bien, DAC está bien. Ahora estos LEDs, estos LEDs, como que qué tan complicadas son como las formas de onda, o sea, digamos, o sea, ¿es nada más un pulso de encendido apagado o de verdad están haciendo una forma de onda específica para cada LED? No, es un pulso de encendido apagado, pero a cierta frecuencia y ya. Porque Sí, entre el pulso de un LED que tiene una longitud de onda y el otro, está como el tiempo de procesamiento de cada señal. claro, sí, o sea, sí entiendo lo que dices, pero a dónde voy es, si pones un DAC, yo empiezo a pensar, bueno, están haciendo un DAC, ¿cuántos bits tiene ese DAC? ¿Por qué necesitan por qué necesitan un DAC, no? Al final, más bien tienes como pudieses poner PWM, ¿no? Que es lo que estás diciendo de Pulse Width Modulation o algo así, ¿no? O simplemente un switch de encendido apagado. Y lo que estás haciendo es enviando un pulso, haciendo una medición y luego que terminas la medición, pues apagas y prendes el otro, ¿no? Pero entonces tal vez ni siquiera es PWM, sino es un switch encendido apagado, que no tiene nada de malo ponerlo que sea así, pero, o sea, al final del día creo que no es un DAC, sino un switch. ¿Sí Ok, entienden? chévere, profe. Sí. Pero, o sea, no quiero desanimarlo, o sea, me parece que está bien, van por buen camino, em, pero son comentarios, pues, por ejemplo, bueno, nada, ese era el comentario de esta figura. ¿Qué más? Estas vi que pusieron las referencias al final y entonces estaba poniendo que usen el estilo de IEEE para las referencias. En internet pueden, o agarren la manera más fácil de hacer esto si no quieren perder tiempo es meterse en cualquier paper de IEEE, copiar como hay una referencia de ahí y hacerlo así.
Y después en el texto, ¿ok? O sea, en lo que están escribiendo, por ejemplo, esta fórmula la sacaron de algún lado, ¿no? Entonces donde dicen the following equations, pueden poner como la referencia, ¿no? Y entonces cualquier persona que esté interesada puede ir y leer esa referencia, ¿ok? Em, pero siento que vamos bien, porque fíjense, o sea, me parece que la idea y la estructura está bien, porque justamente es lo que decía, de si alguien no sabe nada, más o menos leyendo esto, pues ya sabe cómo funcionan em, este tipo de detectores, ¿ok? Pero sí arreglen lo de las referencias. Ah, y eran las señales que ven son este tipo de señales, ¿no? Sí, pues, Es este tipo de detector, ¿cierto? sí, sí. Sí, Ok, profe, sí. de sensor, no detector. Ok, después, para esto de bits per minute, el algoritmo, ajá. Hablan de chosen algorithm, lo que sea, pero no dicen cuáles son. Me imagino que es porque en ese momento todavía no los tenían, pero ahorita podemos hablar de qué tienen. Am, Cuando dicen derive wave, es de que agarraron la función y sí tomaron la derivada, ¿verdad? Es A eso se extraño, o refiere. sea, porque, bueno, debe ser la duda, más o menos, porque del algoritmo que yo vi, o sea, no tenía ningún nombre ni nada de eso, sino alguien que lo hizo y a lo mejor estaba por ahí en internet y se lo copiaron 1000 personas más y terminó en mis manos. Pero el que yo vi, o sea, lo que hacían era que como que tomaban la diferencia de la onda en un número de veces hacia atrás que fuera múltiplo de 2 para después poder hacer shifting y que quedara como una media, pero que los cambios más bruscos estuvieran en las pendientes, por ejemplo, sabe que la onda como que va subiendo y tiene un periodo de calma y después termina de subir, pero después tiene una pendiente abrupta que baja. Bueno, que en esa pendiente abrupta fuera un cambio más brusco y se pudiera detectar mejor los picos de esa forma. Sí, pero bueno, ahorita me puedes mostrar qué fórmula es, pero lo que me estás describiendo suena como la derivada, ¿no? Bueno, el punto ¿Sí? que quería decir es que si van a decir derivada, en inglés se escribe derivative, y si van a decir derive, que tal vez la traducción también sería derivada, pero se refiere em, como obtenido a través de. Si van a hablar de la derivada de una función, por ejemplo, es derivative, y si van a decir que esto se obtuvo a través de esto otro, entonces sí es derive. Entonces por eso no estaba seguro a qué se referían. Em, Esto también estaría bien. Por ejemplo, si lo que quieren decir es am, que a través de la onda del PPG, entonces se obtuvo la onda de lo que sea con el algoritmo, está bien, ahí sería derive, pero lo que ustedes están diciendo aquí, cuando especialmente con esto de first order, sí, cuando están hablando de first order, discrete derivative, a mí, o sea, yo creo que lo que están haciendo es algo como esto, decir, por ejemplo, la señal que va a tener la derivada, probablemente hicieron algo así como, um, creo que esto es lo que decías tú, o sea, en principio, para hacer la derivada, habría que dividir como por el periodo al que estás muestreando, pero eso es una constante y no lo estás haciendo, ¿no? Me imagino que estás haciendo una fórmula así, bueno, por lo que me estás diciendo ahora, tal vez estás haciendo algo así. O no, creo que eso era lo que decías, Osvaldo, ¿no? Sí, sí, exacto, pero que fuera que si lo vas a tomar, que sea que si K más uno K más 2 nosotros íbamos a tomar 16 para poder después shiftearlo, Es que eso pero también es lo que iba a hablar con ustedes, pero si estás haciendo algo como este estilo, entonces o sea, es la derivada, que es más o menos lo que tienen en esta foto, ¿no? Dicen como que esta es la onda, y cuando haces la primera derivada, ¿ves? Derivative, es esta cosa que se ve aquí, y luego ellos hacen incluso la segunda derivada, pero era más o menos algo así, ¿no?
Sí, creo que quizás es por eso que no me está saliendo el algoritmo hace rato en Python. Ok, ahorita si quieres vemos el algoritmo, pero entonces, bueno, nada, es derivative y ahora quería que me explicaran un poquito a qué se referían con esto de orden 16, porque si están usando cuando dicen que es una fórmula de orden 16, ¿se acuerdan como en algún momento les dije, bueno, esta fórmula que está acá es de orden de H, por ejemplo? Y entonces, luego vimos otra fórmula que era algo así como, eh, y decíamos, esta fórmula es de orden de H cuadrado. Y si me dicen que es una fórmula de orden 16, lo que estoy pensando es que hagan lo que hagan, va a estar con H a la 16, no sé. Y en principio esto suena que es muy bueno, pero si tienen un algoritmo que hace esto, probablemente es muy inestable, o si no es inestable, ustedes creen que tienen un montón de precisión por usar un algoritmo tan bueno, pero luego la precisión numérica, que por ejemplo, incluso en una computadora con precisión de double, como de un número floating point con 64 bits, si tienes un algoritmo con tanta precisión, ya probablemente es como una pérdida de esfuerzo, porque en ese momento va a empezar a dominar más la, la precisión de la computadora. Entonces, ¿a qué a ver, les voy a mostrar un ejemplo, pero antes como, a ver, ¿a qué se referían ustedes con esto de orden 16? Ese fui yo de nuevo. Eh, no, o sea, creo que fue que o sea, no lo puse bien. Pero lo que era como tomar 16 muestras antes de poder sacar un valor de la derivada, pero tampoco supe implementarlo. ¿Pero a qué te refieres con lo de 16 muestras? O sea, como la señal está mostrada bueno, la que tenemos es a 1000. Entonces lo que dije fue, bueno, si lo hago de 2 en 2 va a tardar mucho en computar la derivada. Entonces dije, bueno, voy a tomar de 16 en 16. Pero ¿cómo que va a tardar mucho? Bueno, o sea, era por lo que había probado en Python, o sea, iba a ver que iba a tardar estilo, si ponía con 2, con X de K y después X de K menos 1, ¿no? Me Ujú. tardaba tal tiempo. Pero como son muchas muestras, porque son 10.000 muestras lo que estaba analizando, claro, el tiempo de procesamiento no es el mismo que el tiempo de procesamiento en tiempo real y capaz de ahí viene el problema de que lo estaba tomando como el tiempo que tarda en procesar Python toda la señal, que ya son las 10.000 muestras y no señales que va adquiriendo con un tiempo fijo. Pero no entiendo por qué dices que una es más rápido. O sea, creo que lo que estás diciendo es que ibas a hacer algo así. Ah, sí, más o menos. O sea, Um, ok. Mm, no sé por qué dices que eso va a ser como más rápido, ¿no? O sea, entonces como que, lo que estás diciendo es que, ok, tomas una muestra, esperas como 16 muestras más, luego tomas la siguiente y ahí es que haces la resta. sí, profe. Y entonces, ¿cuándo vuelves a hacer la siguiente? ¿Vuelves a esperar 16 más? Sí, sí. Lo que pasa es que la señal está bastante sobremuestreada, por así decirlo. Se supone que estas son señales que no pasan de 300 hercios y estamos muestreando a 1000, pero es porque es también lo estándar. Ok. O sea, está bien, pero si ese es el caso, entonces, ¿para qué muestreas con tanta frecuencia? Porque o sea, al final del día, si estás muestreando a una frecuencia mucho más alta de lo que necesitas, em, estás perdiendo un montón de energía, ¿no? O sea, porque fíjate que es lo que o sea, si yo digo, si ustedes están diciendo que van a muestrear a 1 kHz, está bien. Si la señal tiene un ancho de banda de 300 Hz, igual está bien. O sea, están muestreando más o menos a 3 veces el ancho de banda. No me parece que sea excesivo. Em,
Pero ahora lo que te digo es, ok, si lo que estás haciendo es muestreas con una frecuencia de 1 kHz, pero luego nada más usas una muestra de cada 16, ¿para qué te molestaste en tomar las otras 15 medidas? ¿Sí me explicó? O sea, am, déjame conectar mi iPad y entonces también puedo hacer un poco más de dibujos con ustedes. Em, por cierto que si cualquiera de ustedes quiere interrumpir y decir algo, por favor, interrúmpanme y digan lo que quieran decir. O sea, em, la idea de esta clase es como feedback sobre el proyecto y al final del día la idea es que esto también le sirva para proyectos en el futuro y su aprendizaje. O sea, no es de... em, o sea, a donde iba es como que si esta es su señal, ¿ok? No sé, como la que se veía y no sé. Y vamos a decir que ustedes están tomando muestras. ¿Qué? Que vamos a decir que ustedes están tomando una muestra en cada una de las líneas verdes. ¿Ok? Pero luego, al final del día, solamente digamos que están usando las X que estoy marcando en rojo. Que bueno, tal vez está raro cómo estoy haciendo esta figura, pero bueno, vamos a decir que tomas una de cada 4. ¿Ok? Mm, ok, entonces tienes todas estas mediciones, están a tu disposición, pero nada más estás haciendo medición, o sea, nada más estás usando las X en rojo, ¿ok? La cosa es, entonces, ¿para qué te molestaste en hacer todas estas mediciones? Simplemente hubieses hecho esta, ¿ok? Em, y si no las estás usando para nada, lo que estás haciendo es desperdiciar energía. ¿Y dónde estás desperdiciando energía? Porque, bueno, o sea, tienes tu sensor y entonces aquí tienes tu ADC y luego tienes tu circuito digital, ¿ok? Em, Primero que nada, si tu ADC está funcionando a 1 kHz, bueno, ese 1 kHz viene de algún lado, ¿ok? Entonces tú estás generando una señal de 1 kHz que estás mandando desde acá, estás consumiendo energía por toda esta capacitancia, estás consumiendo energía generando ese reloj. Tu ADC también consume energía porque tu ADC dentro también tiene un montón de capacitancia, los circuitos analógicos van a estar también cambiando más rápido, etcétera. O sea, estás consumiendo más energía aquí, estás consumiendo más energía aquí. No, hacer algo así no tiene sentido porque estás consumiendo mucha más energía. O sea, em, y además, fíjate que tú me estás diciendo que la señal que están usando tiene un ancho de banda de 300 Hz y me estás diciendo que están muestreando a una frecuencia de 1 kHz, ¿ok? Esto sería, es algo así como 3 veces el ancho de banda, ¿no? Que por lo del teorema de Nyquist tiene que ser por lo menos 2, etcétera, ok, eso está bien. Pero si ahora tú me estás diciendo que vas a usar nada más una muestra cada 16, entonces estás muestreando a, ¿a qué frecuencia? Más o menos a 16 también, ¿no? A ver, 16 por 16 es más o menos 100, ¿no? No, ¿cómo es? 16 por 8, no. A ver, ¿cuánto es 1000 entre 16? Esa es la pregunta. 62,5. ¿Cómo? 62, ok. Estás haciendo, o sea, si de verdad estás usando una muestra de cada 16, ¿ok? Al final del día, en verdad estás muestreando con una frecuencia de 62,5, que en vez de ser 3 veces el ancho de banda, es algo así como un quinto, ¿no? Y entonces ahora sí estás perdiendo un montón de información, ¿no? Si ves más o menos a qué me refiero, Osvaldo. Sí, profe.
Sí, o sea, sí, ya veo por qué no, no me está dando nada parecido. O sea, En- Claro, entonces lo que yo diría es si van a usar, em, si van a decir que van a usar un ADC a funcionando a un kilohertz, etcétera, eso está bien, pero entonces usen como que todas las muestras, ¿no? Si después determinan que pueden usar una frecuencia menor, pues mucho mejor. ¿Por qué es mejor usar una frecuencia menor? Porque consumes menos energía. ¿Ok? Entonces, si después deciden, mira, en vez de funcionar a un kilohertz, podemos hacer que funcione a 500 hertz. Ok, excelente, porque ahorras mucha energía. Pero todo depende de... Digo, no usen, esto es una muy mala idea, lo de tomar luego nada más una... porque, o sea, entonces nada más toma muestras en estos puntos. Creo que la idea se entiende, entonces bueno, no voy a seguir mucho más, pero ¿tienen alguna pregunta sobre esto? No, profe, sí, ok. sí, pero con respecto, por ejemplo, entonces si vamos a mostrar a 1000 hercios y algo importante de estas, sí, sí, algo importante de estas señales, por ejemplo, calcular el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, si estamos tomando eso, tendríamos que tener un buffer de 1000 también para guardar esa derivada y después también un buffer, no, sí, un buffer de 1000 porque creo que la idea era usar un filtro de estos de average mean, de media promedio, no sé cómo se traduce, que son como la suma de todos y la división Mm. entre el número de muestras para poder sacar el valor de C, que también nos interesaba. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Porque es como una onda periódica, pero al mismo tiempo tiene como otros factores que interfieren. Mm, sí, tienes varias opciones, ¿no? Una, si de verdad quieres hacer el valor promedio, por ejemplo, um, em, si te interesa calcular el promedio, entonces no hay mucho que hacer. O sea, ahí sí vas a tener que tener un filtro que haga esta suma. O sea, vas a tener, ok, x1, o sea, si la señal que estás mostrando es x, ok, vas a tener de x0 más x1 hasta x, no sé, 1000. Y entonces, ok, vas a tener que sumarlas todas y luego de repente dividir o tal vez no. Y entonces luego en el siguiente ciclo vas a querer hacer x1 más x2 hasta x de 1001, ¿cierto? Y entonces, bueno, hacer esta suma se siente como que es un poco repetido, ¿no? Repetitivo, porque, o sea, está ahí, es verdad que cambió nada más un término, como que de esta suma salió x0 y ahora tienes que añadir el nuevo término 1001, ¿cierto? Sí, Entonces, o sea, tener que repetir toda la suma se siente como un poquito de desperdicio de energía, etcétera. O sea, una manera, por ejemplo, de preguntarse cómo hacer esta cuenta, si están perdidos, sería preguntarse a ustedes mismos cómo la harían ustedes, ¿ok? Am, por ejemplo, una manera puede ser que calculan esta suma la primera vez nada más, calculan esta suma, ¿ok? Y vamos a decir que esta suma es la suma cero, ¿ok? Bueno, ahora vamos a decir que esto que está acá es la suma 1, ¿ok? Lo que acabamos de decir es que si haces esta suma 1, es lo mismo que hacer suma 0 menos x0 más x de 1001, ¿cierto? sí. Y De hecho, había si, visto ese algoritmo en internet, pero tenía la duda era cómo se implementa eso entonces, porque ¿cómo sabe el sensor que obtuvo, el sensor no, el circuito digital que ya tiene todos esos 1000 flip-flops llenos con la información? Y para no seguir rotándolos. sí, no, esa es una buena pregunta. Eh,
vamos a seguir por ahí. Pero bueno, entonces nada más para completar la idea para los demás, si hacemos ahora la suma que sería lo que sería suma 2, ¿cómo harías eso? Sería esta misma suma, tendrías que quitar x1 y tendrías que añadir el valor de 1002, ¿cierto? Entonces sería lo mismo que la suma 1 menos x1 más x de 1002, ¿ok? Y entonces luego en general podemos tener una fórmula que diga que la suma número k es lo mismo que la suma k menos 1 menos x k menos 1 más x de 1000 más k. ¿Ok? Entonces la idea es que esta fórmula te ayuda a calcular, una vez que ya tienes la primera suma calculada, luego todas las otras sumas las puedes calcular haciendo nada más 3 sumas. O sea, en vez de tener que hacer otra vez 1000 sumas, aquí nada más tienes que hacer 2. Bueno, o sea, en este caso tienes que hacer 999 y en este caso tienes que hacer nada más 2, ¿ok? Entonces, haciendo esto, haces menos trabajo y tu circuito consume menos energía, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora sobre esto? Ok, volviendo ahora a la pregunta que dice Osvaldo. ¿Cómo puede saber nuestro circuito que ya tiene esto? Esa es una buena pregunta, Osvaldo. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo lo harías tú? Si lo estuvieses haciendo tú a mano, ¿cómo lo harías tú? O sea, yo lo que creo es que cuando se llene el primer, bueno, no el primero, el último flip-flop, Pero olvídate por un momento de los flip-flops. Imagínate que yo te digo, mira, Osvaldo, ayúdame a hacer este montón de sumas y te empiezo a decir números. Te digo el primer 7, 25, 42. ¿Qué irías haciendo tú? Si lo tuvieses que hacer tú a mano. bueno, con la calculadora sumaría uno a uno cada uno de los valores, porque si no es Claro. como un patrón fijo. Sumarías uno a uno hasta que tengas la primera suma y luego tal vez entonces empezarías a usar esto con tu lista para que sea más rápido, ¿no? O sea, empezarías a usar esta fórmula, ¿cierto? Sí, Pues tu circuito tiene que hacer lo mismo. Tiene que calcular la primera suma y de ahí en adelante pasa a hacer lo otro, ¿ok? Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, ¿se acuerdan de las máquinas de estado finitas, no? Cuando vieron circuitos digitales, ¿no? sí. Déjenme, estoy tratando de cambiar la dirección de esta cosa. Ya. Es que sacaron una actualización de esta aplicación hace poco y no sé qué hicieron con lo que estoy buscando. Em, ok, entonces, a ver, sabemos que hay dos. ¿Cómo? A ver, entonces, ok, ya, ¿cómo haríamos? La pregunta es, bueno, ¿cómo calcularíamos esta suma? ¿Cómo haríamos? Entonces hay dos opciones. Eh, para calcular, queremos calcular esto de S de K. Hay dos opciones, ¿sí? Opción 1, si K es igual a 0, entonces, bueno, nos tocó hacer esto de S de 0 es igual a S de 1 hasta S de 1000. ¿Ok? Ujú. Y después, si K es mayor a 0, entonces usamos la fórmula que estaba ahí arriba. Entonces nada más la voy a copiar. Entonces, ok, si lo vamos a hacer en nuestro circuito digital,
pues tiene que ser lo mismo. Entonces, sería decir, ok, el primero, un buen punto que está diciendo Osvaldo es que, ok, ¿cómo vas a hacer para guardar todos estos valores? ¿Cómo vas a hacer para guardar los 1000 valores anteriores? Allá va, y aquí era X. Bueno, entonces Osvaldo lo que está diciendo es que, ok, aquí tienes tu señal X de K, vas a tener que pasarla por un montón de registros. O de flip-flops, pero bueno, lo mismo. Entonces aquí tienes X de K menos 1, y así va hasta que aquí tienes X de K menos 1000. ¿Ok? Ok, muy bien. Y entonces luego vas a tener que, para el caso 1, en el que tienes que hacer la suma completa, ¿ok? Vas a tener que poner un sumador que haga como que toda esta suma. ¿Ok? Y este puede ser tu valor S. ¿Ok? Y ahora, esta suma la tienes que poner, seguramente vas a tener algún otro flip-flop donde vas a estar guardando el valor de tu suma. ¿Ok? Entonces aquí tienes el valor actual. Y aquí tienes que poner el valor que viene después. ¿Se entiende más o menos a qué me refiero? Como que en este registro voy a guardar el valor de mi suma. Y entonces ahora la suma actualmente tiene algún valor y tengo que decir cuál es el valor siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos dos opciones, probablemente nos toque poner un multiplexor. Y entonces, bueno, ya sabemos que la salida de esta suma, digamos que la mandamos a este multiplexor. ¿Ok? Esta es una opción. Y ahora la otra opción es la segunda fórmula, en la que para el segundo caso, vamos a ponerlo en verde, tenemos que agarrar, creo que toca esta señal en rojo, y toca la primera señal. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos a hacer un sumador y nos toca también agarrar la señal actual. Y es esta más esta menos esta, y ahora la salida vuelve a este multiplexor. Ok, entonces en el caso 1 agarramos la suma que viene de acá, en el caso 2 agarramos la suma que viene de el sumador rojo, y hay un multiplexor para elegir en cuál caso estás. ¿Se entiende hasta ahora la idea? Sí, profe. Y entonces ahora esta suma, si la estamos haciendo todo el tiempo, vamos a estar consumiendo un montón de energía. Porque, o sea, ¿de qué me sirve usar la fórmula corta si todos los ciclos igual estoy usando la operación larga, ¿no? Sí. Entonces probablemente a esto habría que añadirle también, voy a ponerlo ahora en verde como cosas que vamos a ir añadiendo, habría que añadir una señal de enable, ¿no? Para que nada más hagas esta operación en el primer ciclo y luego ya no lo hagas más. ¿Ok? Y así evitas consumir toda esa energía y también tu circuito es más rápido después de ese primer ciclo. O sea, si hacemos algo así, estamos todo bien. Ahora también habría que elegir en este MUX, habría que poner una señal para seleccionar. ¿Ok? Entonces nuestro circuito en principio se va a ver algo así. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta señal de enable y dónde viene la señal que va a nuestro MUX? ¿Ok? Y para elegir estas dos señales tendríamos que hacer una máquina de estado finito.
¿ok? Em, que sea algo así como que, bueno, por los primeros, ¿qué puede ser esta máquina de estado finito? Básicamente puede ser algo así como que por los primeros 1000 ciclos, enable es 1 y selector es 0, vamos a decir, ¿ok? Entonces, durante los primeros 1000 ciclos tengo que esperar para que esto se vaya llenando. De hecho, probablemente lo mejor es hacer 3 estados y decir como que, bueno, mira, por los primeros 999 ciclos, enable es 0 y el selector es 0. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que elegir la suma, pero no tiene sentido que haga esta suma 1000 veces mientras todavía no tengo toda la información. Ahora, una vez que hayan pasado 999 ciclos, ahora sí tenemos toda la información aquí, ¿correcto? Porque, a Sí, ver, cuando profe. llega tu primera señal, te llega aquí. Pero luego tienes que esperar que pase este flip-flop, que pase este flip-flop y así. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, por los primeros 999 ciclos, como que no hagas nada. Luego, en el siguiente ciclo, digamos, entonces tal vez ahí sí decimos, ya, este era el primer ciclo. Después en el siguiente ciclo, decimos, ok, ahora sí haz la suma y el selector sigue siendo 0. Porque ahora sí estamos diciendo, ok, ya está toda la información aquí, haz la suma y guarda el resultado en la suma. Donde está, donde queremos guardar la suma, guárdalo aquí. ¿Ok? Ok. Y después, como de ahí en adelante, por decirlo así, ¿ok? De ahí en adelante, entonces elegimos que el selector sea 1 y que enable sea 0. ¿Por qué? Porque bueno, ya de ahí en adelante ya sabemos que tenemos la suma. Y entonces en vez de seguir como repitiendo, eh, ya sabemos que nos vamos por el camino rojo, por decirlo así. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Sí, Entonces, si profe. quisieras, gracias. Si quisieras hacer esto, o sea, si quisieras usar, por ejemplo, esta fórmula, eh, esta pudiese ser una manera de implementar este circuito. Y entonces, bueno, si fueras a escribir un código en Verilog, tendrías en mente que esto es lo que quieres hacer y así escribirías tu circuito. A ver, eso, por ahora eso responde tu pregunta, ¿cierto, Osvaldo? Sí. Ahora tienes un muy buen punto, que es que si haces esta suma, o sea, si quieres hacer esta suma, tienes que tener muchísimos flip-flops. Tienes que poner un flip-flop después del otro para seguir guardando la señal. O sea, y ahorita te estoy diciendo que tienes que hacer 1000. Pero imagínate que ustedes quisieran guardar la información por 3 ciclos. Tendrías que poner 3000 flip-flops, uno después del otro, nada más para guardar esta suma, ¿cierto? O sea, ven como que mientras más sumas, mientras más larga sea el promedio que quieres hacer, como que tienes que hacer más y más y más sumas, ¿no? Sí. Y tienes, o sea, tienes que guardar, vas a tener, no solamente vas a tener más área, también el primer sumador va a ser mucho más grande, etcétera, etcétera. ¿Todos lo ven? ¿O alguno tiene, si cualquiera tiene cualquier pregunta, es un buen momento para interrumpir? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Una opción que tienen, ok, que una cosa que pueden hacer, hay un promedio. A ver, cuando estamos hablando de un promedio, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo o promedio o suma. eh, Estamos diciendo, bueno, nuestra señal, como dijimos, SDK, la estoy escribiendo en verde. Déjame ponerlo en negro. Como estamos diciendo que SDK, vamos a decir que sea, decíamos X de 0 hasta X de, bueno,
vamos a decir que sería desde K hasta K más L, donde L es como la longitud que queremos sumar, etc. Este sería, esta sería la suma, o yo estoy diciendo que es lo mismo a hacer el promedio. Porque yo les estoy diciendo que hacer la suma es equivalente a tomar el promedio. ¿Alguno me quiere decir? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Cualquiera? Cualquier idea, no hay ideas tontas. O sea, sería nada más guardar como el valor pasado e ir sumando. Pero es que después queda la duda como de cómo te acuerdas del último valor. O sea, No, digo, el la pregunta es, ¿por qué yo digo que hacer la suma es equivalente a hacer el promedio? Porque en verdad, si pensáramos en hacer el promedio, se supone que tengo que dividir esto entre L. Pero yo estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que no hace falta, que si nada más nos interesa la suma, probablemente esto es equivalente. ¿Por qué creen que les estoy diciendo eso? porque o sea, si se ve la suma como que tiene coeficientes, todos los coeficientes son de igual peso. ¿Ok? Pero igual, si yo te digo como que quiero calcular el promedio, tú estás pensando en hacer esta división. Y ahora yo te estoy diciendo, ah, sí, pero olvídate de la división y es lo mismo. En principio no, o sea, no es lo mismo. Si el promedio es 5 y si tienes 10 números, la suma es 50 y el promedio es 5, 50 no es lo mismo que 5. ¿Y por qué les estoy diciendo yo que es equivalente? La suma es igual al promedio multiplicado por la cantidad de términos. ¿Ok? Lo que tengo en mente, ¿ok? Es que nadie ha pensado en las unidades, ¿no? O sea, la pregunta sería, vamos a ponerlo aquí en verde como para seguir. La pregunta sería, ¿cuáles son las unidades? Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí tienen de nuevo su sensor, ¿ok? Y aquí tienen su ADC, y la idea es que la señal que tenemos acá es nuestra X, ¿ok? Y luego aquí viene nuestro circuito digital. Estoy poniendo DSP es como procesador digital de señales. Y aquí en la salida está nuestra, puse X de X, ¿no? Pero esto debería ser X de K y esto debería ser S de K, ¿ok? Como que aquí tenemos nuestra señal que viene, aquí tenemos nuestra muestra en X y aquí tenemos nuestra muestra de la suma, ¿ok? Por decirlo así. A ver, las unidades aquí en principio, ¿cuáles son? Vamos a ponerlo en rojo. Como que si nos fuésemos a ver en este punto la señal que nuestro ADC está muestreando, ¿cuáles serían las unidades? Voltios. En voltios, ¿no? Porque es un voltaje. Ahora, la pregunta es, cuando tienes aquí la señal de tu ADC, ¿cuáles serían las unidades? Sigue siendo voltios, pero está cuantizado. Sí, o sea, está cuantizado. En verdad no van a ser voltios, van a ser números enteros, ¿no? Tu ADC te va a devolver 0, 7, 25, etcétera, ¿no? Sí, creo que ya entendí por qué es lo de las unidades. Sí. Sí, pero disculpa que te... Bueno, a ver, dime, Osvaldo, ¿qué tienes en mente?
Claro, o sea, porque si, por ejemplo, SDK hay que dividirlo después entre 1000, después cuando se pongan las unidades, bueno, en vez de poner la salida en voltios, lo pones en milivoltios y es lo mismo. Algo así, exacto. Esa es exactamente la idea. Y es que cuando tienes tu ADC, en verdad el número que te devuelve es un número entero. ¿A qué me refiero? Recuerden que cuando estábamos hablando, cuando están estudiando ADCs, probablemente hacen una gráfica como esta, en la que este sería como el código del ADC y este sería el voltaje de entrada. Y entonces dicen como que, bueno, mientras mi voltaje de entrada esté en este rango, todo eso corresponde al código del ADC 0. Y después, mientras estés en este rango, eso corresponde al código de 1. Y el siguiente es el código 2 y así, ¿cierto? Y es una función que luego probablemente la dibujen así como con escalones, etcétera. Todos se acuerdan de esto, ¿no? Entonces, el código de tu ADC es un número entero, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que este ancho de aquí, ok, es lo que se llamaba un LSB, que es como Least Significant Bit, o como bit menos significativo, que era como que la altura de un escalón, ¿cierto? Entonces, aunque tu ADC te da un número entero, tú piensas que las unidades son en LSBs, o en Least Significant Bits. Entonces, en verdad estamos pensando que son least significant bit. Por ejemplo, si estás tratando de medir tu rango completo es un voltio y estás usando 7 bits, entonces tienes 2 a la 7 es 128, ¿no? Creo. Entonces, bueno, tienes 1000, déjame hacer la división. Si hago un voltio entre 128, tenemos 7.8 milivoltios. O sea, ¿a qué me refiero? Si, vamos a ver, si el rango de mi señal de entrada es un voltio y tenemos 7 bits, esos son 128 códigos del ADC o niveles, etcétera. Entonces, al final, un LSB es un voltio entre 128 niveles, sería 7.8 algo milivoltios, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tu ADC te dice que midió 0, en principio sería 0 voltios, y en verdad sabes que va a estar en este rango, y la diferencia es lo que se llama el error de cuantización. Ahora, si mediste 2, quiere decir que vas a estar en este rango. En principio crees que mediste algo así como 15.6 y tienes cierto error. Pero, o sea, la idea es que al final lo que estás midiendo tiene unidades de este LSB, ¿cierto? Sí, profe. Y Sí, ahora la profe. pregunta es, sí, gracias. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando llegas a esta suma? Si usas la fórmula que divide entre L, ¿ok? Vamos a decir que aquí hay dos casos, ¿sí? Hay dos opciones. La opción 1 es, si divides entre L, entonces tus unidades van a ser del LSB del ADC. Porque, o sea, las unidades de esto, si esta es tu fórmula, las unidades de X son las mismas unidades de S, ¿cierto? Ahora, el truco que les decía era que en la segunda opción, a ver, la opción 2, que es la opción que les estoy diciendo que es sin dividir, entonces tus unidades van a ser el LSB entre L. ¿Por qué? Porque, o sea, al final del día, el promedio es 5, no 50. Pero ahora si yo te digo que es 50 y las unidades son 0.1 milivoltios, entonces estoy diciendo en verdad que son 5 milivoltios, ¿no?
sea, ¿a qué me refiero? Es como esta L es constante, podemos hacer como un truco de meterla en las unidades y ahora en vez de tener que hacer un promedio, simplemente tengo que hacer una suma y en mi cabeza tengo en mente que cambié de unidades. ¿Y por qué me conviene? Va, porque si no tengo que hacer la suma, pues digo, si no tengo que hacer el promedio, me ahorro tener que hacer esa división. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Sí, profe, ya lo veo. Gracias. Ok. Ok, entonces quería hacer ese comentario y ahora esto es el promedio. Y ahora, ajá, ¿a qué quería llegar? Que podemos hacer un, no sé cómo se diría en español, creo que sería algo así como promedio pesado o promedio con pesos, en inglés sería como weighted average. Y ahora la idea es que pueden hacer una suma donde, por ejemplo, el coeficiente que va con x0, le ponemos un 0, un coeficiente, el coeficiente que viene, o sea, a ver, um, aquí debería poner k. Y bueno, en vez de ponerle a, vamos a ponerle una w por peso en inglés, weight, que es lo más común. ¿Ok? Es decir, es más o menos la misma fórmula, pero ahora a cada uno de estos números le estamos poniendo un peso por enfrente, o sea, adelante, ¿ok? Y tendrías este promedio que están llamando promedio pesado. A esta cosa sería nuevo para... ¿Todos ustedes han visto esto antes o para algunos de ustedes esto es nuevo? ¿Han escuchado de una idea parecida, etcétera? Sí, creo que viendo redes neuronales, sí. Em, Bueno, entonces a dónde quiero ir es que fíjense que esto se parece mucho a un filtro digital y estos serían los coeficientes de tu filtro, pero cuando están haciendo algo como esto, la idea es que si como estás haciendo un promedio, la idea es que quieres que cada uno, cuando sumas todos tus coeficientes, quieres que la suma sea 1. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense qué pasa si todos los pesos, a ver, ¿qué pasa si todos los W son iguales? ¿Qué pasa si todos los W son iguales? Entonces, fíjense, esta suma, que sería W0 hasta WL, tienen que sumar 1, pero como todos son iguales, entonces aquí tenemos L más 1 por el valor común es 1, entonces W es 1 entre L más 1, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Ok. Sí, Y entonces, ¿qué pasa con nuestra suma? Fíjense ahora nuestra suma SK, como todos los pesos son el mismo, nuestra suma termina siendo XK hasta XK más L dividido entre L más 1, que es justamente el promedio. De hecho, aquí arriba me había equivocado en que para hacer el promedio tenemos que poner L más 1, ¿no? Porque tenemos L más 1 elementos. Cuando esto vale 0, 1, 2, hasta L, son L más 1 números, el promedio es dividiendo entre L más 1. Entonces aquí también hay que poner L más 1. Pero bueno, ¿a dónde voy? Si todos tus pesos son iguales, simplemente estás haciendo el promedio. Ahora, si tienes un peso que es más grande, le estás dando más peso a ese valor. Tiene que ver, por ejemplo, imagínense que están en física, cuando estudiaron física y centro de masa y lo que sea, si había un punto que tenía más masa, ese punto influía más en el centro de masa, ¿no? Es más o menos la misma idea de decir, bueno, a mis diferentes muestras les voy a dar un diferente valor para el promedio. ¿Tiene sentido?
Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. ¿Y por qué me fui con todo esto? Porque hay un tipo de promedio que se usa mucho en este tipo de situaciones, que en inglés, no sé cómo se llama en español, ya ahorita traduzco el nombre, pero si lo buscan en inglés lo van a conseguir. Se llama algo así como, es como exponentially weighted. eh, Creo que viene average algo, que es algo así como promedio con pesos exponenciales. ¿Ok? Y ¿por qué estoy sacando esto? Porque si usan esta fórmula, es mucho más amigable al hardware probablemente. Desde el punto, recuerden que el problema del promedio, incluso usando este algoritmo que se parece en principio más sencillo, el problema es que tienes que tener este montón de flip-flops para guardar valores previos. En cambio, con este promedio con pesos exponenciales, vamos a ver que no tenemos ese problema. Entonces, ¿cuál es la fórmula de ese promedio? Déjenme ver si me acuerdo bien, es algo así como la suma para el valor K, es algo así como, vamos a llamar este número R, ¿ok? Vamos a decir que R es el primer peso, ¿ok? Entonces es algo así como R por X0, XK. Voy a empezar a contar hacia atrás en vez de hacia adelante, pero bueno, vamos a decir R cuadrado por X K menos 1. Y vamos a decir ahora, vamos a suponer que seguimos así. A ver, sería R a la 3 por X de K menos 2, ¿ok? Y así seguimos. Eventualmente llegamos hasta X a la L de X K menos L, ¿ok? Y en verdad seguimos y seguimos como que nunca terminamos. Y sumamos infinitos valores. Y entonces se van a preguntar, bueno, ¿cómo sumamos infinitos valores? Tienen razón, no se puede, pero sigamos, como háganme caso por ahora. Es decir, estoy diciendo que vamos a hacer esta suma. Vamos a hacer una suma desde, vamos a decir, i igual 0 hasta infinito, de r a la i más 1 por x a la k menos i. Hasta ahora estamos todos en la misma página, ¿o tienen alguna pregunta? O sea, si alguno se perdió, cuéntenme. Yo simplemente digo que el promedio que vamos a hacer, esta suma, es sumar infinitos valores y lo puedo escribir como una sumatoria de esta manera. O sea, cuando i vale 0, i más 1 vale 1, k menos i vale k, entonces tenemos este valor. Cuando i vale 1, aquí tenemos r cuadrado, k menos 1, tenemos este valor y así vamos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. ¿Por qué les estoy diciendo que hagamos esta suma? ¿Cómo es eso útil? Bueno, lo primero que hay que ver es que ustedes me van a decir como, bueno, esto está mal. Porque para tener un promedio dijimos que la suma de los pesos tenía que valer 1. Entonces vamos a preguntarnos, como que vamos a poner, ok, pregunta 1, ¿cuánto vale la suma de los pesos? Entonces, bueno, para eso tendríamos que sumar, ¿cierto? Esa sería la suma de los pesos, y bueno, esta misma suma, ignorando la señal, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que esto es lo mismo que tener r más r cuadrado más r a la 3 y seguimos. O si hacemos factor común r, es lo mismo que tener r más 1 más r cuadrado. Digo, primero viene r, luego viene r cuadrado, r a la 3 y seguimos. ¿Ok? Y algunos de ustedes, si decimos que
el valor absoluto de R es menor que 1, ¿se acuerdan cuánto valía esta suma? ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, todo bien, nada más de... valía R entre 1 menos R, ¿no? Era 1 entre 1 menos R. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Em, de hecho, hay un truco como que para recordar esta fórmula, no es que importe mucho, pero es súper sencillo, entonces lo voy a decir, como si haces 1 más R cuadrado, y sigues, y multiplicas por 1 menos R, que te va a dar esto. Fíjate, arriba tienes 1 más R cuadrado, ¿cierto? Esto si multiplicas por 1 tienes esto, y si multiplicas por menos R, entonces aquí te va a dar menos R, cuando multipliques por 1, menos R cuadrado, ¿cierto? Menos R a la 3, y así sigues. Y cuando hagas la suma, se va a cancelar todo menos el primer 1. Esta no es una demostración formal ni nada, pero más o menos por ahí va la idea. De hecho, pueden cambiarla, usando de este mismo argumento modificado un poquito, pueden tener una demostración formal tomando en cuenta esto. Pero bueno, a donde voy es esta suma infinita, al final del día, fíjense, si ya sabemos que este producto es 1, si pasamos dividiendo, pues nos queda que esta suma vale 1 entre 1 menos R, ¿ok? Y entonces, ok, la suma completa vale R, déjenme volver a escribir en rojo, la suma completa vale R entre 1 menos R, ¿cierto? Y entonces ahora, si quisiéramos hacer que, ok, es verdad que esta suma no vale 1, tienen toda la razón, pero bueno, entonces podemos arreglar nuestra fórmula diciendo como que, ok, está bien, vamos a definir S de K como, entonces hacemos, básicamente si dividimos entre la suma de los pesos, o sea, si dividimos entre 1, entre R por 1 menos R, y ahora sí tenemos la misma fórmula de antes. Que si hacemos esto, ahora sí tenemos un promedio como pesado, que es lo que les venía diciendo. Hasta ahora estamos todos en la misma página. Sí, profe. Ok. Sé que suena un poquito enredado, pero ya van a ver por qué esto es mucho más sencillo. Y bueno, nada más ahora, fíjense, esta división, este 1 entre R pasa para acá arriba. Entonces al final nuestra suma es 1 menos R, aquí arriba, dividido entre R, pero bueno, fíjense que este dividido entre R aquí abajo lo podemos cancelar con el R que está aquí arriba. Entonces, bueno, es 1 menos R por la suma de, bueno, R a la I por X a la K menos I. O sea, lo único que hice fue pasar esto aquí arriba y luego esta división entre R lo cancelé con este más 1. Ok, entonces nada, esta es nuestra fórmula para nuestro promedio con peso exponencial, lo que sea. Entonces, ok, hasta ahora todos deben estar pensando, bueno, ¿de qué está hablando este señor? ¿Cómo va a ser esta fórmula buena? Etcétera, etcétera. Y tienen toda la razón, pero ya ahora sí vamos a ver por qué esta es una fórmula buena. O sea, ¿buena en qué sentido? Eh, imagínense que conocemos cuánto, de nuevo, imagínense que conocemos cuánto vale S de K. Entonces, ¿qué era S de K? Lo voy a volver a escribir, pero vamos a poner, aquí vamos a tener R a la 0 es 1 por X de K más R por X de K menos 1 más R cuadrado por X de K menos 2 y seguimos, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿cuánto vale la suma de K más 1?
es el mismo 1 menos R por, aquí tenemos x de k más 1 más r x de k más r cuadrado x de k menos 1 y seguimos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Ok. Eh, profe, tenía una duda, no sé si la expresión de 1 entre R, entre 1 menos R, ¿de dónde salió? Que creo que allí me perdí un poco. Sí, sí, sí. Aquí. Ajá. Ah, esto fue Eso. que modifiqué la fórmula. Sí, sí, no, tal vez no lo expliqué bien, como, es algo así como que, bueno, cambiando la definición. Fíjate por qué, porque lo que primero dije que usáramos esta fórmula, ¿cierto? Ajá. Pero cuando dijimos que teníamos un promedio pesado, queríamos que la suma de los pesos fuera 1, ¿cierto? Sí. Ujú. Y entonces lo que dije ahora es, bueno, ¿cuánto vale la suma de los pesos en verdad? Si la calculamos, nos da R entre 1 menos R, ¿cierto? Ajá. No nos da 1. Pero entonces, ¿qué pasa? Si cada peso lo divido entre la suma, a ver, voy a poner un ejemplo. Imagínate que te hubiese dicho que los pesos eh, no sé, 5, 10 y 20, ¿ok? Si te hubiese dicho que vamos a hacer un promedio que toma 3 valores y estos son los pesos, en principio no cumple nuestra definición porque queremos que la suma de los pesos sea 1, pero en este caso la suma de los pesos es 35, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que, bueno, en vez de usar esto, usemos 5 entre 35, 10 entre 35 y 20 entre 35. Si ahora sumas estos tres números, te da 35 entre 35, sí suman 1, ¿cierto? Ujú. Entonces estos pesos suman 1 y más o menos tienen las mismas propiedades porque simplemente como que escalamos el número, pero en principio cualquier propiedad de esto va a ser más o menos verdad para esto mismo. Y a donde iba es como que, bueno, si sumamos los pesos aquí, suma R entre 1 menos R, en principio no es un promedio, para hacerlo promedio, pues dividimos entre la suma de los pesos. Ok, ok. Sí, ahora sí se entiende la idea. Sí, gracias, profe. Es que no, Sí. no lo estaba viendo. No, muy buena pregunta. Sí, fue culpa mía que no les dije que esto era que estaba cambiando la definición a esto otro. ¿Tienen cualquier otra pregunta? Es Ok, que, o sea, me sí. quedé pegado es Ajá. porque, claro, o sea, multiplicar es, desde el punto de vista de hardware, más difícil. Entonces, Ujú. porque uno no sé, es raro pensar que es mejor esta Ah, definición. porque a eso vamos ahora. Lo que yo digo es, si hacemos este promedio, no tenemos que tener toda esta memoria aquí. Y ya vamos a ver por qué, a eso es a donde quiero ir. Pero es un muy buen punto, Osvaldo. Hasta ahora estamos de acuerdo con estas dos fórmulas. Simplemente agarré la definición y dije, bueno, cuando tenemos S de K, es esta suma. Cuando vemos el siguiente valor, tenemos esta suma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora aquí todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora el truco está en hacer esto, fíjense, a ver, déjenme volver al color rojo. Si hacemos S de K más 1, ok, el mismo número que estaba arriba, es 1 menos R, ok, y aquí voy a volver a poner X de K más 1, pero fíjense ahora que todos los términos que vienen después tienen una R por delante. Entonces podemos hacer factor común de esta R. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar x de k más r x de k menos 1 más
y así. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Aquí. Sí, profe. Y ahora esta suma entre paréntesis, ¿qué vale? ¿Les recuerda algo? A ver, vamos a ver qué otros términos vendrían. Fíjense, ¿qué término viene acá que no escribí? Aquí arriba me tocaba escribir el siguiente término, era r a la 3, x de k menos 2. Y así sigue, ¿no? Entonces, si aquí hacemos factor común, ¿qué término me tocaba escribir después? Venía r cuadrado x de k menos 2, ¿cierto? Sí, Esta suma, ¿a qué se les parece? es ese de K, pero dividido entre 1 menos R. Es exacto, es esta suma que está acá entre 1 menos r, ¿cierto? Sí, Sí. Entonces, fíjense, esto que está acá es lo mismo que 1 menos r multiplicado por x de k más 1 más r por s de k, y bueno, dividido entre... ah, em, hay que dividir entre 1 menos r, ¿no? O sea, si pasamos dividiendo esto, tenemos exactamente esto. Entonces, bueno, entre... ¿Ok? O sea, esto, a ver, tal vez lo puedo poner en algún color. Ah, creo que si hago como, si lo resalto, creo que se entiende, ¿no? Si resalto todo esto, esta suma, es lo mismo que esto. ¿Ok? Bueno, entonces ya para terminar la idea, podemos simplificar un poquito, y entonces nos queda que s de k más 1 es lo mismo que 1 menos r por x de k más 1 más r por s de k. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esta ecuación? sí, sí, sí. Sí, profe. Sí. Y entonces fíjense ahora, si calculamos s de 0, de ahí en adelante, nada más tenemos que guardar el valor de k y el valor de la señal, y además este es el valor más nuevo. O sea, es el valor más reciente de nuestra suma y el valor más reciente de nuestra señal. Si usamos esta fórmula, no tenemos que, no tenemos que usar todos estos flip-flops para guardar valores viejos. ¿Sí se entiende el punto? O sea, sí ven, todos ven por qué. Cualquier pregunta que tengan, por favor, adelante. Lo que me cuesta visualizar es por qué la sumatoria, te da eso cuando lo multiplicas después por esos pesos, pero pues, creo que es cuestión de sentarse a hacer. No, mira, este es 1 menos r por x más 1 es esto. Y ahora 1 menos r, estos se van. Y por eso es que nada más te queda r por s de k. ¿Esa era la pregunta o cuál? Sí, creo que ahora sí lo entiendo, creo que ahora sí. O sea, aquí, ok, tal vez está un poquito complicada el montón de fórmulas de matemática que hicimos, pero no se asusten con lo de la matemática. O sea, cualquiera de ustedes que se siente 5 minutos y vea esto paso a paso, van a llegar a la misma conclusión. Y a donde voy es la suma, ok, esta suma siempre va a tener esta fórmula. O sea, ¿por qué esto es bueno? Porque ahora
imagínense que ustedes ahora prenden su sensor y empiezan a recibir señales. Y entonces inicialmente tienen su señal, digamos, S de... A ver, su sensor está apagado, todo está apagado, entonces tienen 0, 0, y luego tienen la primera señal, que es cuando prendiste el sensor, entonces te llega X de 0, luego te llega X de 1, te llega X de 2, y así, ¿ok? Entonces, ¿qué va pasando con tu suma? Bueno, esto vamos a decir que estos son los valores de X. ¿Cuáles van a ser los valores de la suma? Tu suma era 0, era 0. En lo que llegó este valor X0, ahora tu suma va a ser 1 menos R por X0, ¿ok? Porque si vamos a la fórmula, esto era, ¿no? S de 0 va a ser 1 menos R por X de 0, y todos los anteriores valen 0, porque tu sensor estaba apagado, entonces todas estas muestras eran 0. Y entonces aquí haces esta fórmula, ya tienes tu suma inicial, y de ahí en adelante, ¿cómo actualizas tu suma? Bueno, sigues usando esta fórmula. O sea, fíjense, si usas este promedio, no tienes que hacer dos casos. Fíjense, en este caso, a ver, dije caso un montón de veces, pero en el caso del promedio, teníamos que ver, ok, si estás inicializando en 0, haces toda esta suma. Si es mayor que 0, usas esta fórmula recursiva. Ahora lo que les estoy diciendo es, si hacemos este otro promedio, que es el promedio con peso exponencial, no hay que hacer ningún caso inicial. Siempre podemos usar esta fórmula recursiva y usamos menos memoria. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí, se entiende. Sí, profe. Sí, estoy viendo que en el chat Will estaba escribiendo algo. Disculpa, Will, que no lo había visto. La suma es el promedio escalado por el número de términos del promedio ponderado. Sí, promedio ponderado, exactamente, gracias. Esa era la palabra, no es promedio pesado. Déjenme arreglarlo aquí. Promedio pesado. Gracias, Will. Y después dice, eso sería válido para el promedio normal y no exponencial. A ver, para el promedio, no sé a qué te referías, pero para el promedio normal, yo trataría de utilizar esta fórmula, ¿ok? Porque no tienes que hacer menos cuentas el resto del tiempo. Y para el promedio exponencial, simplemente utilizaría esta recursión. Bueno, ahora volviendo a la clase, si vemos cómo van a ser estos pesos, ¿ok? Y esto es lo que se ve raro, es que dependiendo de qué valor ponen para R, ¿ok? Recuerden que R tiene que estar entre 0 y 1, ¿ok? Vamos a decir que este es nuestro, vamos a decir que este es nuestro término I, ¿ok? Y aquí quiero ver el peso I. O sea, fíjense, recuerden que el peso era R a la I entre 1 menos R. Entonces, ok. Aquí vamos a ver, esto es, el peso este es R a la I entre 1 menos R. ¿Ok? O sea, estos son los pesos que estamos usando. Ahora fíjense lo que pasa. Para los diferentes valores de I, esto es una exponencial que va a 0. O sea, lo que van a ver es que el primer valor en 0 tienes 1 menos R. Déjenme usar este color, ok. Aquí tienes 1 menos R. Pero luego, ¿qué va a pasar? O sea, esta curva, en principio, va a ir cayendo a 0. Entonces, este va a ser tu primer promedio, o sea, tu primer peso, tu segundo peso, y así vas a ir. Y cada vez tus pesos se van a ir haciendo más y más pequeños. A pesar de que, fíjate que tú nunca, por ejemplo, el peso número 5, ¿cierto? De 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Este peso vale R a la 4 entre 1 menos R. Bueno, este es 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Este es R a la 4 entre 1 menos R. Ustedes nunca calcularon R a la 4. Siempre usan esta fórmula
Pero bueno, como ya vimos que esto es equivalente a esto de aquí arriba, entonces bueno, ya saben que el peso número 4, a pesar de que nunca lo usamos, sería r a la 4 entre 1 menos r. O sea, eso es lo bonito de esta fórmula, es que esta es una fórmula sencilla, pero tus pesos van cayendo de manera exponencial. Entonces, ok, pregunto hasta ahora, ¿se entiende que estos van a ser los pesos, cierto? Estamos todos en la misma página, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Ahora, a donde quiero ir es, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense que esta gráfica, vamos a suponer que correspondía para R igual a 0.5. ¿Qué pasa si ahora hacemos la gráfica de R igual 0.9, por ejemplo? La gráfica de R igual 0.9, a ver, si R, como esto es R entre 1 menos R, el valor en 0 aquí vale 1 entre 1 menos 1 medio, o sea, es 1 entre 0.5, el primer valor aquí es 2, ¿ok? Esto es para cuando R es un medio. De hecho, déjenme ponerlo en el mismo color, ¿no? Esta es la curva de R igual 1 medio. O sea, a donde voy es, si hacen 1 entre 1 menos 1 medio, esto es lo mismo que 1 entre 1 menos 0.5, es 1 entre 0.5 es 2, ¿no? O sea, el primer peso vale 2. A eso es donde iba. Si ahora hacemos, y esto es lo que voy a poner en verde, si hacemos R igual 0.9, ¿ok? Entonces 1 entre 1 menos R es 1 entre 0.1 es 10, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, lo único es que dice R igual a 0.1, pero Ah, esto se suponía que era un 9. Em, ya va, sí, ya vi, muchachos, me equivoqué, ¿no? O sea, no es, los pesos eran R a la tanto multiplicado por 1 menos R, no dividido. O sea, porque si digo que el primer peso vale 2, cuando hago la suma me va a dar mucho más que 1, ¿no? Ok, este fue mi error. Esto era R a la I multiplicado por 1 menos R. Entonces, bueno, en este caso, cuando decíamos que R valía 0.5, entonces aquí tenemos 1 menos 0.5 multiplicado por 1, que es lo mismo que 0.5, ¿ok? O sea, el primer peso aquí azul vale 0.5. Y en el segundo caso, de que R es 0.9, el primer peso vale 1 menos 0.9 es 0.1, ¿ok? Ahora sí, estamos todos de acuerdo. Disculpen que sé que se puso un poquito confuso, pero bueno. Esto quiere decir que el primer peso en el caso verde, vamos a decir que está por aquí y vale 0.1, ¿ok? ¿Todos están conmigo hasta ahora? Si alguien Sí, no lo profe. ve, por favor, díganme. ¿Ok? Ok, si estamos todos en la misma página, ahora la pregunta que tengo es, estos pesos, los pesos verdes, que son cuando R vale 0.9, ¿ok? Así como esto era un exponencial que se va a cero, estos pesos también se van a ir a cero. Ahora hay dos opciones, o se van a ir a cero muy rápido o se van a ir a cero más lento. Pregunta, ¿cuál de las dos curvas, o sea, se van a ir a cero más rápido cuando vale 0.5 R? O sea, ¿cuál de las dos curvas tengo? ¿Tengo una curva que se va a ver así o tengo una curva que se va a ver más así? O sea, ¿es una curva que se va a cero más rápido o más lento que la curva azul? se va más lento. Más lento porque R está más cerca de 1, ¿no? O sea, recuerden que esta curva al final es algo así como R a la N. Mientras R esté más cerca de 1,
esta curva va a irse a cero más lento, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces esta curva sería algo así, igual se va a cero, pero bueno, se va a ir a cero más lento. Ok. Y entonces, bueno, tus pesos serían así. Ok, estamos todos en la misma página hasta ahora. Sí. Ok, y entonces, bueno, ya como último comentario para terminar esta idea es que fíjense que cuando R está cerca de, o sea, mientras R está más cerca de 1, esta curva de acá se ve más plana, ¿ok? Si estuviésemos haciendo un promedio de verdad, tendríamos una curva plana, es como un rectangulito, ¿verdad? Tendríamos un rectángulo y este sería nuestro promedio del de toda la vida. Si usamos esto de los pesos exponenciales, pues no tenemos un cuadradito. Vamos a tener una exponencial que se va a cero. Pero mientras este R se haga más y más cerca de 1, de hecho, para completar esta figura, voy a poner aquí, esto era cuando R valía 0.9. Mientras R esté más cerca de 1, estos pesos al comienzo se van a ver más planos. Siempre están cayendo a cero, pero al comienzo se van a ver un poquito más planos, ¿ok? Entonces se ve más plano, nos da un promedio mejor, porque mientras más plano sea, pues mejor el promedio, pero ¿cuál es la desventaja? Que mientras más plano sea, los valores de R van a ser más grandes. ¿Por qué van a ser más grandes? Bueno, porque mientras, o sea, vas a sumar más términos. Fíjense, en la curva azul, que se va a cero bastante rápido, ya después de este término, de repente casi todos los pesos son casi cero y los podemos ignorar, en principio. Y entonces la suma no va a ser tan grande porque son poquitos términos. En cambio, en el caso de 0.9, bueno, va a ser una suma mucho más larga, tal vez tenemos que tener en cuenta muchos más términos, y es una suma más larga, y nos ocupa más bits, etc. Más o menos se entiende la idea, ¿están conmigo? Sí, pero entonces para poder implementar esto, además de tener que implementar multiplicador, tendríamos que implementar fixed point o floating point por Sí, o la sea, división decimal. fixed point no sería problema. Si lo fuésemos a hacer para una cosa, una aplicación, o sea, si fuésemos a fabricar este chip, probablemente la mejor opción sería usar floating point, pero lo puedes hacer con fixed point también. Y vas a tener problemas de cuantización, etcétera, pero también se puede hacer con fixed point. Em, para este proyecto yo diría que lo hagamos con fixed point. Pero, o sea, sé que más o menos tomé un montón de tiempo hablando de este filtro y cómo calcular el promedio, pero quería hablar un poquito porque eso es más o menos, o sea, siento que esto aporta a la clase en el sentido de que, bueno, ven más o menos cuál es el trade-off. Fíjate, con este tipo de filtro es muy bueno para implementarlo en hardware, por ejemplo, porque no tienes este requisito de tener toda esta memoria que estaba aquí arriba, porque es una ecuación muy sencilla, simplemente usas esta fórmula y nada más tienes que tener en memoria el valor viejo de la suma y el siguiente valor de la señal. Entonces, desde el punto de vista de hardware, este es muy bueno, pero como todo, tiene un compromiso. Este es muy bueno, pero el promedio que estás viendo, pues tienes que usar, probablemente tendrías que usar floating point, etcétera. Eso como cosa uno. Y ya que hablamos de todo esto, quería decir como una cosa dos, este tipo de filtro también es muy útil porque a medida que tu señal va cambiando, si tú estás haciendo el promedio de tu señal y dijimos que era un cuadrado, o sea, tenías un rectángulo y todos tus pesos eran lo mismo, em, si tu señal va cambiando, siempre estás viendo el promedio de los últimos, ¿no? Bueno, aquí también estás viendo principalmente los términos más recientes tienen más peso. O sea, mis términos más recientes, términos más cerca de K,
fíjense, los términos más recientes, ¿ok? Los términos más recientes tienen más peso. Entonces, ok, esta fórmula no es es un promedio raro, pero más o menos se comporta como se comportaría un promedio, que valores más recientes tienen más peso para nuestro promedio. Y entonces, o sea, en muchas aplicaciones, si te interesa es un promedio, puedes usar esto. ¿Cuál es la desventaja que tal vez tiene esto? Que para tener un promedio bueno, tienes que esperar que se llene este filtro. O sea, la primera vez que llegue tu primera muestra, tienes nada más un valor. Cuando tienes la segunda muestra, ya hiciste estas dos multiplicaciones. Antes de usar el valor de tu promedio, tienes que esperar que más o menos tu señal se haya propagado para tener una buena inicialización de tu promedio, pero en verdad esto no está mal, porque o sea, si usábamos la fórmula normal del promedio, también tienes que esperar por 1000 ciclos a poder hacer la primera suma, ¿no? Entonces, bueno, era hablar un poquito de ventajas y desventajas de usar este tipo de promedios y desde el punto de vista de hardware también. Y bueno, no tengo mucho más que decir de esto del promedio, pero ¿se entendió la idea? ¿Tienen Sí, cualquier profe. tipo de pregunta? O sea, cualquier pregunta sin pena. Y bueno, Ujú. para la aplicación que nosotros tenemos, o usted qué nos recomendaría tomar de valor de R, porque claro, o sea, sí se ve más o menos, sí se ve bien el trade-off, pero todavía es como difícil saber, bueno, para este tipo de señal Ajá. voy a implementar tal R. Y me imagino que eso ya está más o menos estudiado, ¿no? Esa es una Entonces, muy buena pregunta y no, depende de ti. Por eso es que les estaba diciendo que cuando vayan a hacer el proyecto, antes de empezar a diseñar el hardware, hagan todo el código en Python, donde en Python pueden fácilmente cambiar el número de bits de los ADCs, pueden cambiar, por ejemplo, R. ¿Qué pasa? Mientras más pequeño sea R, mejor, ¿cierto? Porque mientras más pequeño desde el punto de vista de hardware, mientras más pequeño sea R, como que más rápido se va esto a cero y puedes usar menos bits. Mientras R sea más grande, necesitas más bits para guardar el valor. Entonces, a eso digo, mientras más pequeño puedas hacer R, mejor, desde el punto de vista de hardware. Pero desde el punto de vista de procesamiento de señales, mientras más cerca de uno puedas hacer a R, mejor, porque tienes un promedio que se parece más al promedio de verdad. Entonces tienes ese compromiso. ¿Qué vas a hacer? En la práctica, ¿qué te recomendaría que hagas? Cuando tienes tu modelo de Python, ¿cierto? Entonces vamos a ver, déjame hacer como una nota de qué hacer en la práctica. Entonces, bueno, comienzas con primero haces un modelo que serían lo que llamarían un modelo de alto nivel, es decir, un modelo, por ejemplo, en Python. ¿Por qué es de alto nivel? Porque, bueno, escribir el código en Python en principio es sencillo. Y entonces, con este modelo, es un modelo donde donde puedes cambiar, es un modelo en el que puedes cambiar parámetros, ¿ok? Es decir, es un modelo donde en principio podemos cambiar R, podemos cambiar el número de bits, puedes cambiar la frecuencia de muestreo. Entonces, mientras más complejo sea tu modelo, pues va a ser más difícil hacerlo, ¿cierto? O sea, mientras más le quieras agregar a tu código de Python, pues va a ser más difícil, ¿ok? Pero mientras más parámetros tengas, más puedes experimentar. O sea, una vez que haces tu modelo, puedes empezar a probar. Si pongo R igual a 0.9, ¿sirve? ¿Sí o no? Ah, sí sirve, qué bien. ¿Qué pasa si pongo R igual a 0.8? ¿Todavía me sirve o no? Y así vas hasta que ves, bueno, ¿cuál es el valor más pequeño de R que yo estoy seguro que me va a servir y también hace mi hardware más sencillo? Igual con el número de bits. ¿Cuál es el número de bits más pequeño? ¿Me sirve poner 10 bits? Ah, qué bien. ¿Me sirve poner 5? Tal vez no. Ah, ¿me sirve 7? Tal vez sí.
Y así vas. Igual con lo de la frecuencia de muestreo. ¿Cuál frecuencia de muestreo me sirve? Y más o menos así vas hasta ver cuál es la combinación que todavía te sirve, que cuesta menos desde el punto de vista de hardware. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Y entonces por eso les decía que es buena idea comenzar con un modelo de alto nivel en Python. Y no se crean, yo sé que esto suena como un montón de trabajo y a veces puede serlo, pero eso también es parte del proyecto, porque hacer esto como que demuestra que hiciste un montón de estudio de lo que se llama el espacio de diseño. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos en alguna clase de esto del espacio de diseño? Que era como que todos los diseños posibles, cuál era el que servía mejor en términos de frecuencia, etcétera. Es más o menos lo mismo. Esto demuestra que hicieron una buena exploración del espacio de diseño y si hacen algo así, eso también les va a dar muchos puntos en el proyecto. O sea, porque no solamente escribieron hardware, sino que también hicieron un buen estudio para asegurarse de que estaban haciendo un buen hardware. ¿Sí me explico? Sí, profe. Perfecto. Que de hecho es una cosa en varios proyectos que he visto que ganaron el concurso, muchos de ellos no se esforzaron mucho en la verificación, porque bueno, prioridades de tiempo, se esforzaron más en el diseño, en asegurar que algunas cosas funcionaran y tal vez se enfocaron menos en la verificación. Y esto que está acá es muy importante porque no solamente te sirve para verificación, también te sirve para diseño. Ah, ¿por qué estoy hablando de verificación? Porque cuando tienes tu modelo de alto nivel y eliges todos estos parámetros, ¿cierto? Una vez que tienes todo eso listo, el siguiente paso, vamos a decir que este es el paso 1, el siguiente paso, ahora sí, es diseñar el hardware. ¿Y qué va a pasar? Como ya tienes este modelo de alto nivel, puedes usar tu modelo de alto nivel para verificar tu hardware. Por ejemplo, puedes hacer una simulación donde las entradas vienen de tu modelo. Entonces, en tu modelo tomas las entradas, usas tu modelo y ves cuáles son las salidas y ahora tomas las mismas entradas para una simulación con tu hardware, miras las salidas del hardware que diseñaste y si son las mismas, pues más o menos piensas que tu circuito está funcionando, ¿no? Es una manera de hacer verificación. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, bueno, más o menos quería hablar de eso. Sé que se hizo un poquito largo, pero siento que fue bueno para la clase desde el punto de vista de cómo diseñar hardware, cómo verificarlo, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué les recomendaría? Que en el modelo de Python que están haciendo, traten de añadir cosas como esta, de cuál es el valor de R, cuántos bits están usando, cuál es la frecuencia de muestreo, y hacer pruebas y tener algo en mente. Por ejemplo, tal vez yo quiero que lo que sea que estoy midiendo, lo quiero medir con un error de no más del 10%. Bueno, ustedes ya saben cuál es el valor exacto porque están haciendo una simulación y las señales que están generando las están generando ustedes. Entonces ustedes saben cuál es el valor exacto. Si quiero un error menor al 10%, bueno, ¿cómo puedo modificar mis parámetros para siempre estar dentro del rango de error permitido? De manera que reduzca el costo del hardware. Esa es una manera de diseñar este tipo de cosas. Bueno, entonces sé que se nos fue un montón de tiempo hablando de esto. Creo que tenemos casi 2 horas. Bueno, entonces no sé, podemos terminar por aquí si quieren, pero también si quieren nos podemos quedar un rato viendo lo que han hecho. Digo, si tienen más preguntas del proyecto y terminar de hablar de la propuesta, no sé qué quieren hacer. Bueno, yo creo que con lo que nos dijo, por lo menos por mi parte, sería tratar de hacer una mejor implementación, porque la verdad es que era un poco rudimentaria. Y después sí se lo mostramos. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. No, bueno, Oh, profe, entonces, muchas gracias. bueno, por mi parte, profe, Ujú. tampoco, o sea, creo que tengo que otra vez procesar lo que dijo en la clase de hoy.
y bueno, nosotros reunirnos y ver cómo podemos implementar, o sea, la explicación que nos dio hoy, cómo podemos ver e implementarlo para la propuesta. Sí, no, y de hecho esto es la parte más difícil, o sea, este tipo de cosas, en la parte, usualmente esta parte uno de hacer el modelo en Python y tomar todos estos parámetros y elegir los parámetros, si lo piensan, eso es realmente hacer el diseño. O sea, esta parte es hacer el diseño. Luego de diseñar el hardware, en verdad es bueno sentarte y decir, ok, una vez ya tengo todo esto en mente, ¿cómo puedo escribir un código en Verilog que corresponda a esto, no? Entonces, bueno, o sea, ya tienes tu diseño en mente y lo que estás haciendo es escribir un código que corresponde a tu diseño. Pero, o sea, ya esto es algo así, es como mecánico. En cambio, esto es más difícil. Es qué algoritmo voy a usar, qué valores voy a elegir, cuántos bits necesito, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente, esta es la parte más difícil. Aunque en verdad pareciera, tal vez, si nunca lo han hecho antes, pareciera que esto va a ser lo más difícil, pero en verdad lo más difícil es esto. Antes de terminar, déjenme echar un vistazo si hay algo importante que me faltó decirles de la propuesta. No, está todo bien. El único comentario adicional que quería decir es que tienen una cosa de poner un reloj de 1 milisegundo para decir como que cada milisegundo tomamos no sé cuál estadística, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Del usar un reloj de 1 milisegundo. Sí, profe, eso es porque cuando uno hace la medición de la onda desde el punto más alto hasta el otro siguiente punto más alto, se obtiene algo que se llama EV, que es como un intervalo en milisegundos, Ujú. y eso se relaciona mucho con las mediciones de electrocardiografía, y a partir de ahí es que se deduce el ritmo cardíaco la mayoría de las veces de este tipo Sí. de aparatos. Ujú. No, eso está perfecto, pero el único comentario que tenía es que si quieren usar un reloj de 1 milisegundo, tienen que tener un reloj externo. Por ejemplo, un reloj de cristal o algo así, porque si están generando su reloj dentro del chip con un ring oscillator o con lo que sea, siempre van a haber variaciones y no pueden garantizar que el reloj vale exactamente 1 milisegundo, tiene un periodo de 1 milisegundo, y lo que usan es un oscilador, un cristal, que oscile a una frecuencia que ustedes conocen y eso lo pueden usar como para contar tiempo real. De hecho, eso se llama, en esta cosa de diseño de hardware, sería como un real-time clock, como un reloj de tiempo real, porque la frecuencia, tú sabes que la frecuencia de ese reloj es una frecuencia que tú conoces y la puedes usar para medir tiempo, ¿ok? No un reloj que generes dentro del chip, la frecuencia va a cambiar con el voltaje, un chip va a ser diferente a otro chip, etcétera. Entonces, una frecuencia de un oscilador externo de cristal, un cristal externo, etcétera, esa frecuencia sí va a ser fija o va a tener mucha menos incertidumbre y la pueden usar para mediciones. Y entonces en su diagrama de bloques también deberían poner que hay un oscilador externo que provee ese reloj de tiempo real. Entonces su diagrama de bloques muestra su chip, ¿ok? Déjenme, ya estamos a punto de terminar, pero déjenme compartir otra vez esto para que se entienda lo que quiero mostrarles, ¿ok? Están viendo mi pantalla otra vez, ¿verdad? La de la tablet, creo. ¿La de qué? ¿La de qué? La del iPad, creo. Ah, todavía la del iPad. A ver, ¿y ahora? Ahora sí se ve, profe. Ahora sí, Sí, profe. gracias. Entonces, a donde iba es como que esto está muy bien. La caja que dice Digital Signal Processor, ese es su proyecto y está muy bien que tienen todo esto alrededor. Y entonces yo lo que les diría es añadan una cosa más que diga como que oscilador externo y pueden poner real time clock, lo que sea, y esto lo alimenta, o sea, también entra dentro de su procesador y ese reloj externo es el que provee el, el timer de 1 milisegundo, ¿ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias.